de tu pasado y el momento cuando cambiaste en dirección a la nueva ciencia. ¿Qué es la nueva ciencia? Fui un científico muy afortunado porque atrás en el 68 estaba aprendiendo cómo clonar células madres. Y en aquel momento solo un puñado de personas en el mundo entero sabían lo que las células madres eran. Estaba en el momento correcto, en el lugar correcto para hacer algunos descubrimientos. Una de las cosas más importantes que encontré en mi investigación fue simplemente esto, es que estaba clonando células madres. Las células madres son células embrionarias que están en tu cuerpo en este momento. ¿Por qué tendrías células madres en tu cuerpo si eres un adulto? La respuesta es, cada día perdemos por desgaste normal cientos de billones de células que normalmente mueren cada día. Células de piel, de cabello. Cada 3 días reemplazamos el recubrimiento completo del tracto digestivo. 1 trillón de células, punto. Si pierdo cientos de billones de células cada día para mantenerme vivo, tengo que reemplazar cientos de billones de células cada día. Y ese es el trabajo de una célula madre. Ahora, la idea de una célula madre es solo otra palabra para célula embrionaria. Porque una vez que naces ya no eres un embrión, no puedes seguir llamando a las células embrionarias, así que las llamamos células madres. Pero son células embrionarias. ¿Cuál es el punto? Puse una sola célula madre en un cultivo. Se divide cada 10 o 12 horas. Al comienzo hay 1, luego 2, 4, 8, 16, 32, duplicándose cada 10 horas. Luego de una semana tenía 50,000 células en la placa de Petri, pero el hecho más importante es que todas son genéticamente idénticas porque vinieron del mismo padre. Así que tengo 50,000 células genéticamente idénticas. Ese no es el experimento, es este. Dividí las células en 3 placas de Petri diferentes. Cambié el componente químico del medio del cultivo en cada una de las 3 placas. Así había una leve diferencia en el medio de cultivo. ¿Qué es un medio de cultivo? El medio de cultivo es el equivalente a la sangre. Entonces, si estoy cultivando células de ratones, lo que hago es buscar sangre de ratón, ver de qué está hecha y hacer una versión sintética de este llamado medio de cultivo. Si estoy cultivando células humanas, observo la composición de la sangre humana y creo un medio de cultivo basado en ello. Aquí está el punto. Células genéticamente idénticas en 3 placas con una leve diferencia de entorno por la química. En una placa las células forman músculo, en la segunda forman hueso y en la tercera placa las células forman grasa. ¿Qué significa? ¿Qué controla el destino de las células? El punto, eran todas genéticamente idénticas. El entorno seleccionaba la actividad genética de las células. Y esto es completamente diferente a lo que estaba enseñando en ese momento a estudiantes de medicina. El concepto del determinismo genético, que sus características, sus rasgos, comportamientos, emociones, todas estas características están relacionadas a la presencia de sus genes. Pero resulta que esto no es verdad. Realmente está relacionado con el entorno. ¿Cuál es el significado profundo de la investigación? Simple. Si los genes controlan tu vida, y hasta donde sabemos no escogimos los genes con los que vinimos, y si no nos gustan los rasgos que tenemos, no podemos cambiarlos. Estás atrapado con tus genes y controlan tu vida. Punto. Eres víctima de tu herencia. Si hay antecedentes de cáncer o Alzheimer o diabetes en tu familia y heredas los genes, puedes anticipar que tú también tendrás los mismos resultados. Entonces eso nos hace víctimas cuando decimos que los genes controlan nuestras vidas. ¿Cuál es la nueva investigación que encontré en el estudio de las células madres? La respuesta es esta. Cambiando el entorno, cambio la expresión de las células. ¿Cuál es el punto? Yo soy quien puede cambiar el entorno. Yo soy el maestro de mi genética. Yo no soy víctima de mis genes. Soy el que puede cambiar el entorno y, más importante, mi percepción del entorno. Y eso es lo que controla el destino de las células. Entonces, tu percepción del entorno controla la actividad de la célula. La naturaleza de la biología es simple. Organismos biológicos adaptan su biología para encajar en un ambiente. Entonces, una célula lee un entorno y luego ajusta su genética y su actividad al medio ambiente. Ahora tenemos un problema, y es este. Digamos que estoy observando la actividad de las células hepáticas en el cuerpo y digo, bueno, mis células hepáticas deberían estar ajustándose a lo que está sucediendo en el entorno. Y digo, bueno, ¿cómo una célula hepática sabe lo que está sucediendo en el entorno? La respuesta es esta. La célula hepática no está tocando el entorno. Depende del sistema nervioso enviar la información del entorno dentro del cuerpo para que las células ajusten su biología y coincidan con lo que está sucediendo en el mundo. Bueno, solo tenemos un problema.
La conciencia es una interpretación. Entonces, mi mente está interpretando el entorno y no envía la información real del entorno, sino mi interpretación. ¿Qué es relevante? Bueno, yo podría vivir en un perfecto, saludable y feliz entorno que me va a sostener, pero si yo percibo que es un entorno negativo, entonces las células de mi cuerpo no saben que es un entorno saludable. Ellas solo ven la percepción que les envío. Y este es el por qué la percepción se convierte en algo tan importante, porque las células no están tocando directamente el entorno, depende de la interpretación del sistema nervioso para ajustar su biología. Entonces, si cambio mi percepción, mi mente, mis creencias sobre la vida, cambio las señales que entran ajustando la función de la célula. El punto es muy significante y es este. No soy víctima de mis genes, porque yo, por la habilidad de cambiar mi entorno y de cambiar mi percepción del mismo, puedo controlar mi actividad genética. No soy una víctima de mi herencia, soy el maestro de mi actividad genética. Entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra percepción del entorno? ¿Cómo podemos hacerlo? Entendiendo cómo lidiamos con el entorno y lidiamos con la percepción. El hecho más importante que tenemos que mencionar en este punto es que hay una mente entre el entorno y mis células. Y cuando digo la mente, todos piensan en una única entidad, la mente. Y esto no es enteramente cierto por esta razón. La mente está compuesta por dos elementos independientes que funcionan juntos y tienen funciones diferentes y aprenden de formas distintas. Es nuestra inconsciencia de ello la que crea el problema, porque cuando hablamos de la mente pensamos que hay una sola cosa, y digo no, hay dos mentes con diferentes percepciones y diferentes creencias y actitudes sobre la vida. Existe la mente consciente y la mente subconsciente. La diferencia es profunda. La mente consciente, la última evolución del cerebro, es la mente creativa. ¿Qué quieres para tu vida? Creatividad es la respuesta de la mente consciente. Es la que puede ver el futuro. Es lo que hace a los humanos mucho más poderosos que organismos inferiores, porque la mente creativa consciente nos permite no solo tener una respuesta de estímulo como animales inferiores. Entre los estímulos y la respuesta tengo creatividad. Puedo cambiar la forma en la que respondo a la vida. Soy el maestro de ello. Así que es la mente creativa la que nos ayudó a crear el mundo que tenemos hoy en día. ¿Cuál es la otra mente? La mente subconsciente. ¿Qué es eso? Es una reproducción de discos. Es básicamente una mente de hábito. Aprendo un comportamiento y una vez está allí, presiono el botón y cada vez que presiono el botón el comportamiento se reproducirá. Si es un buen o mal comportamiento es irrelevante, siempre reproducirá el mismo. Entonces, cuando miro al mundo, puedo mirarlo a través de mi mente consciente, deseos y propósitos para decir esto es lo que quiero para mi vida. O, como la mayoría de nosotros hacemos sin saberlo, vemos el mundo operando a través de la mente subconsciente, de los programas sobre cómo interpretar la vida y cómo responder a ella. ¿Y por qué esto es relevante? Y la respuesta es esta. Los programas en la mente subconsciente primariamente descargan comportamientos de otras personas. Tu madre, tu padre, tus hermanos, tu comunidad. En los primeros 7 años de vida, estuviste descargando comportamientos observando a otras personas. Y por lo tanto, las respuestas conductuales fundamentales en tu mente subconsciente no son tus deseos y propósitos. En realidad son copias del comportamiento de otras personas. El problema es que si estoy operando desde mi mente consciente, estoy controlando mi vida en la manera que quiero hacerlo. Pero cuando estoy operando desde la mente subconsciente, estoy en un comportamiento automático reproduciendo programas que he adquirido de otras personas y que no necesariamente me benefician. El último aspecto importante es este. Podrías decir, bueno, entonces ¿por qué debería ejecutar mi mente subconsciente? Podría usar mi mente consciente y esa es una muy buena idea, excepto por este problema. Cuando pensamos, la mente consciente se compromete. Punto simple. Yo digo, ¿qué harás el lunes a las 2? Si en realidad contemplas eso,
Piensa simplemente en esto. ¿Dónde está la respuesta? No está aquí afuera, está aquí adentro. Entonces, en el momento en que me pregunto qué voy a hacer el lunes a las 2, mi conciencia se dirige al interior, a la pequeña agenda. ¿Qué está pasando? Digo, sí, pero el momento en el que estoy pensando significa que no estoy prestando atención. Y eso es cierto, significa que cuando estoy pensando dejo de hacer algo hasta que mi pensamiento termine. Entonces camino por la calle, tengo un pensamiento, paro. ¡Oh! El pensamiento finalizó, ¿ahora puedo ir a caminar de nuevo? Digo, no, esta es la parte crítica. Cuando la mente consciente está comprometida en el pensamiento, el subconsciente es el programa predeterminado, el piloto automático. Entonces, mi mente consciente podría estar ocupada, pero mi mente subconsciente llevará a cabo cualquier tarea que esté haciendo. Caminar, manejar el coche, comunicarme con otra persona. No necesito mi mente consciente para eso, ya tengo programas sobre cómo hacer esas cosas. Entonces, el punto es este. Cuando estamos pensando, no estamos usando la mente consciente para controlar nuestras vidas. Es el potencial control personal. Cuando pensamos, predeterminamos programas subconscientes. Y digo, bueno, aquí es donde viene el problema. A, los programas que están reproduciéndose del subconsciente vinieron de otras personas. B, la mayoría de los programas, 70% de ellos, son negativos, desempoderantes y autosaboteadores. C, cuando reproduzco estos programas, la razón por la que lo estoy haciendo es porque mi mente consciente está ocupada en el pensamiento 95% del día. ¿Cuál es su relevancia? Si la mente consciente se dedica al pensamiento y estoy reproduciendo un programa subconsciente, entonces yo soy el que no observa mi propio comportamiento. ¿Por qué? Porque mi observación está dentro de mi cabeza pensando. Entonces el comportamiento automático que está reproduciéndose no es observado por mí mismo. Eso significa que el 95% del día no estamos operando desde los deseos y propósitos de la mente consciente o de lo que queremos. 95% del día porque en pensamiento estamos operando por defecto subconsciente. ¿Es relevante? Bueno, la mayoría de esos programas son negativos y desempoderantes o autosaboteadores y son invisibles, así que cada día me levanto y digo, hoy voy a salir por mis deseos y mis propósitos. Voy a encontrar amor y a encontrar el mejor trabajo que pueda. Voy a encontrar salud. Esa es mi intención, mi deseo y mi propósito. Y salimos en las mañanas a todo vapor. Y volvemos a casa en las noches con el rabo entre las piernas. No sucedió hoy. Luego miramos alrededor y decimos, bueno, no soy yo, porque yo salí con la visión por el éxito. Entonces, soy una víctima. Mi vida no está bajo mi control y no soy exitoso porque el universo no me está ayudando. Esa es la percepción. Y resulta, oh Dios mío, esto es completamente errado. 95% del día estuviste disparándote a ti mismo en el pie con programas subconscientes malos y al final del día miras a tu pie ensangrentado y dices, ¿quién hizo eso? Y te lo hiciste tú mismo. Entonces, ¿cuál es la nueva biología? La nueva biología dice que estamos ejecutando programas 95% del tiempo. La mayoría de los programas son negativos, desempoderantes, autosaboteadores. Cuando sí operamos desde la conciencia, cuando ponemos nuestras manos en el volante y manejamos el vehículo con deseos y propósitos, ¿qué piensas que manifestamos? Y la respuesta es hermosa porque la ciencia descubrió que la única vez que las personas hacen esto sin siquiera saber lo que están haciendo es cuando se enamoran. Porque cuando se enamoran se mantienen conscientes. La razón es simple. Lo que has estado buscando durante toda tu vida se aparece enfrente de tu rostro. ¿Vas a permitir que tu mente se vaya a divagar? Esto es lo que quiero. Por esto estoy aquí. Y es interesante porque cuando te enamoras, ese primer período, el excitante período que llamo luna de miel, piénsalo. La vida era hermosa sin importar qué tan alocada era tu vida hasta el día que conoces a esa persona y te enamoras. Al día siguiente, sientes que la tierra es el cielo, todo es hermoso, la vida es grandiosa, maravillosa, estás tan enamorado. Y luego durante ese periodo de amor te pregunto, ¿cómo va la vida? Y dices, amo mi vida, es genial, maravillosa. Ya sabes, bueno, el día antes de conocer a esta persona no parecía ser así, y luego la conoces y la vida ha cambiado. ¿Qué sucedió? La respuesta es simple. La ciencia ha reconocido que el momento en que nos enamoramos así, nos mantenemos atentos, conscientes.
¿Por qué es relevante? Mantenemos nuestras manos en el volante con la mente consciente. ¿Operando para qué? Deseos y propósitos. ¿Qué es la luna de miel? Manifestación de deseos y propósitos. ¿Por qué? Porque para esto estoy operando. Y digo sí, pero desafortunadamente la luna de miel no dura. Luego vuelve a la vida normal. Y sí hay un entendimiento simple y es este. ¿Cómo creaste la luna de miel? Te mantuviste atento, dejaste de pensar. Cuando pensabas, operabas sobre los programas malos. Cuando te mantuviste atento, operaste desde los deseos y propósitos. Digo, es grandioso, pero adivina qué. Incluso si estás enamorado, la vida continúa. Hay un punto donde tienes que manejar las cosas. Tienes un trabajo, tienes deberes, tienes cosas que ocuparte, tienes que arreglar el auto. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede durante la luna de miel? Y digo, comienzo a pensar, tengo que hacer esto para el trabajo, me tengo que ocupar de esta tarea. Consecuencia de pensar, dejo ir el control. Y luego vuelvo al subconsciente predeterminado con los comportamientos negativos. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Dejas de crear vida desde deseos y propósitos y vuelves a los programas que tenías antes de enamorarte. ¿Por qué es esto relevante para la luna de miel? Porque tu compañero nunca ha visto ninguno de esos comportamientos negativos desde que te enamoraste. ¿Por qué? Porque nunca usaste los programas subconscientes que adquiriste de otras personas. Esto se llama la luna de miel. Los dos están creando deseos y propósitos. Luego pienso, ¿entonces qué? Comienzo a pensar qué pasa cuando pienso. Automáticamente voy al piloto automático. Voy de vuelta al control subconsciente. Digo sí, pero esos comportamientos no son míos. De repente comienzo a vomitar esos comportamientos negativos y mi pareja me ve y me dice, ¿quién eres tú? ¿De dónde salió eso? Aquí hay un problema. Yo soy el que ni siquiera vio lo que acabo de decir. ¿Por qué? Estaba pensando por defecto en el programa automático. Mi mente consciente en el pensamiento de negación ni siquiera vio el comportamiento que acabo de ejecutar, que es primariamente negativo. Mi pareja lo ve, me acusa, me pregunta, ¿quién eres? Y yo solo logro pensar, ¿de qué habla? ¿Por qué? Porque soy yo quien ni siquiera vio lo que acaba de decir. Y por consiguiente me pongo muy a la defensiva. ¿De qué está hablando? ¿Quién? Yo no soy así. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Te enamoras. Te vuelves atento. Creas desde deseos y propósitos. Manifiestas el cielo en la tierra. Luego, ¿qué digo? La vida se entromete. Y cuando eso pasa, comienzas a pensar. Y cuando piensas, comienzas a descargar programas, piloto automático, subconsciente. Y esos programas surgen sin que siquiera veas lo que acabas de decir. Y aparentemente porque son negativos, ofendes a las personas en tu área, tu pareja. Y la luna de miel se convierte en compromisos. Aparecen nuevos comportamientos que no eran parte de la luna de miel y no son muy buenos. ¿Y qué va a hacer tu pareja en respuesta a que de repente comienzas a interpretar a tu madre o tu padre? Y no lo ves y tu pareja lo ve, entonces ¿qué va a pasar? Tu pareja es quien tiene que decir, ¿acepto este comportamiento en mi relación? Entonces, bueno, ya sabes, la mayoría del tiempo tenemos esta luna de miel. Esto es genial. Luego a veces esta cosa fea sale y pienso, ok, a veces él es así, así que me comprometeré. Sí, pero esto es solo un comportamiento. A medida que más comportamientos subconscientes surgen, hay más compromisos. Y mientras más compromisos, más alejado estás de la luna de miel. Y de repente la vida es solo el camino que solía ser antes. Grandioso. ¿Cómo se puede relacionar con sanar? La observación más interesante de la historia de la clonación de células de cultivo es que la composición química del medio de cultivo determina el destino de las células. Y digo, bien, pero eso es una placa plástica de Petri con células en una placa plástica de Petri en un medio sintético. ¿Qué tiene que ver eso con la vida real? La respuesta es simple y es esta. Cuando te miras a ti mismo en el espejo y te ves como una sola entidad, es una percepción errónea. La simple verdad es que tú estás hecho de 50 trillones de células. Las células son la entidad viviente. Tú, por definición absoluta, eres una comunidad. Entonces, cuando digo la palabra Bruce, no estoy hablando de una sola entidad. Estoy hablando de una sola comunidad de 50 trillones de ciudadanos. Entonces, este es el chiste.
Un humano es una placa de Petri recubierta de piel, y el medio de cultivo dentro es la sangre. No hace una diferencia para el destino de una célula que esté en una placa plástica o en una placa de piel. El destino de la célula será determinado por el medio de cultivo y la composición química de ella. Puedo pensar, bueno, entonces en mi cuerpo, el medio de cultivo original es sangre. Y digo sí, ¿y luego qué controla la química de la sangre? Bueno, el cerebro es el químico. La siguiente pregunta obvia es, ¿cuál químico debería liberar el cerebro? Ahí es donde la mente entra. La mente lee el entorno, hace una interpretación del entorno y el cerebro traduce esa interpretación en la química de la sangre. Mi interpretación de la vida es lo que determina la composición química de mi medio de cultivo, mi sangre. Y eso es lo que determina mi genética. Al cambiar mis pensamientos, cambio la química. Entonces, un ejemplo simple. Me siento aquí con mis ojos cerrados, los abro, veo a alguien que amo. La química del amor, la interpretación del amor es traducida en una química muy interesante. La dopamina es el resultado del amor, que es placer. La oxitocina surge del amor y se une a la fuente de placer. La vasopresina, cuando estás enamorado, la vasopresina es el químico que se libera en la sangre que te hace más atractivo a tu pareja. Y lo más importante, la hormona de crecimiento. Cuando estás enamorado, el cerebro libera hormonas de crecimiento. ¿Y por qué esto es relevante? Porque cuando ves a alguien enamorado, puedes decir, mira cómo brillan, qué saludables están. Y el hecho es que no es solo un accidente o una coincidencia. Está directamente vinculado a la química de la sangre. Entonces, enamorado estoy realzando la salud y crecimiento de mis células. Solo para comparar la diferencia. Estoy sentado aquí y cuando abro mis ojos, esta vez veo algo que me asusta. Mi cerebro traduce la imagen o interpretación de esa amenaza en una química totalmente diferente. Cuando veo algo que me asusta, libera hormonas de estrés y agentes inflamatorios. ¿Y por qué es relevante? Porque los químicos que libero es la percepción del estrés. Detienen el crecimiento de las células y realmente inhiben el sistema inmunológico. Puedes preguntarte, ¿por qué le haría eso a mi cuerpo? ¿Por qué detendría el crecimiento y apagaría el sistema inmunológico? La respuesta es simple. Cuando percibes una amenaza, en los viejos días en la escuela nos referíamos a eso como activar el sistema suprarrenal, defensa o huida. Si te persigue un tigre dientes de sable, ¿cuánta energía vas a poner a disposición para escapar? Punto simple. Te doy un ejemplo. Tengo una infección bacteriana. Y mi sistema inmune está demandando energía para combatir la infección bacteriana. Demanda mucha energía y si piensas al respecto, cuando estás enfermo, ¿cuánto te cansas? La respuesta es que el sistema inmune está usando energía que incluso te agota. Imagina esta historia. Tienes una infección bacteriana y el tigre, dientes de sable, te persigue. Estás a cargo de distribuir la energía, entonces, ¿cuánta de la energía quieres que luche contra la bacteria y cuánta para escapar del tigre? Espero que tengas la respuesta. La respuesta es que quiero el 100% de la energía para escapar del tigre. ¿Por qué? Porque si no puedo escapar del tigre, la infección bacteriana ni siquiera va a ser un problema para mí en este punto. La idea es esta. Cuando tienes miedo, tomas toda la energía disponible de tu cuerpo y la usas para defenderte o huir. Detienes el crecimiento y apagas tu sistema inmune. Luego, la química de la sangre redireccionará la genética de la actividad del crecimiento a la protección. Son mutuamente exclusivas. No puedes estar en ambas al mismo tiempo. ¿Qué determina la diferencia? Primero, tu percepción. Después, cómo tu percepción traduce la química que produce el cerebro. La química va al medio de crecimiento que llamamos sangre, que nutre y dirige la actividad de 50 trillones de células en tu placa cubierta de piel. Esta es la razón por la que un pensamiento cambia la genética de tu actividad, porque el cerebro convierte tus pensamientos en química. Grandioso. Dices que el 90% de las enfermedades, si visitas al doctor, son a causa del estrés. Obviamente ya no hay tigres corriendo alrededor. Las personas perciben la vida de forma estresante y provoca que se sientan enfermas. Si pudiéramos engendrar el concepto de miedo en alguien, tu trabajo no es seguro. Enemigos pueden aparecer.
Tu comida no es saludable, la contaminación te amenaza. La percepción del miedo libera una química que, como digo, detendría el crecimiento y apagará el sistema inmune. Bueno, piensas, detienen el crecimiento, soy adulto, no necesito crecer. Y no, cada día tienes que reemplazar cientos de billones de células que mueren a diario. Así que sí, no importa qué edad tengas, tienes que crecer todos los días. Entonces dices, sí, pero si el miedo detiene el crecimiento, interfiere con mi vida. Y sí, pero aquí hay un punto. Cuando evolucionamos como humanos, la respuesta al miedo era brevemente e intermitentemente. Si el tigre aparece, voy a estar en miedo y voy a correr, defensa o huida. Pero una vez que me alejo del tigre, vuelvo a la salud normal y al crecimiento. Entonces, en los viejos tiempos, el miedo duraba un periodo de tiempo muy corto. Entonces, si vas a detener el crecimiento y el sistema inmune por poco tiempo, no es realmente relevante. Hoy sentimos estrés 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. Nunca se rinden. Y eso significa que cada día estás comprometiendo tu crecimiento y la acción del sistema inmunológico por el estrés de las hormonas. El resultado neto es malestar y enfermedad. Esa es la única consecuencia de la química del miedo. Aún así, mira al mundo hoy. Nos mueve el miedo cada día, todo el día. Por ejemplo, si recibes un diagnóstico de cáncer, inmediatamente sientes miedo a la muerte, a perder a tus seres amados. Ya sabes, es el peor lugar al que puedes ir. Para entender cómo la mente controla la biología, vamos a hablar acerca de algo con lo que todo el mundo está familiarizado, el llamado efecto placebo. ¿Qué es eso? Bueno, tengo una enfermedad. El doctor dice que tengo una nueva medicina, la mejor para tu enfermedad. Es incluso color morado, así que es mucho más poderosa y te va a sanar. Me convencieron de que la percepción de la droga va a sanarme. Tomo la droga, mejoro, y luego me doy cuenta de que esa droga era una pastilla de azúcar, un placebo. Entonces hay una sola pregunta importante que hacer. ¿Me curó la pastilla de azúcar? Y la respuesta es no, la pastilla de azúcar no hizo nada. Fue tu creencia en la pastilla de azúcar lo que te sanó, no la pastilla. Fue la creencia. Todo el mundo dice, sí, yo sé de lo que hablas. El efecto placebo es el equivalente de lo que podrías llamar pensamiento positivo. Un placebo es un pensamiento positivo. Esto va a sanar y lo hace. Grandioso. Aquí está el mayor problema. Todos están conscientes del efecto placebo, del resultado del pensamiento positivo, y la pregunta importante es esta. ¿Cuál es la consecuencia del pensamiento negativo? Oh, adivina qué. Es igual de poderoso para influenciar tu vida, igual que el pensamiento positivo, pero trabaja en la dirección opuesta. Mientras que el placebo, el pensamiento positivo, puede curarte de lo que sea, un nocebo o creencia negativa puede de hecho generar cualquier enfermedad y causar la muerte solo porque creíste eso. Y esto es importante porque si dejas de lado el rol de las creencias negativas, entonces has omitido el personaje más influyente de nuestras vidas, porque el psicólogo te dirá que la mayoría de nuestras creencias son negativas y desempoderantes, y por consiguiente, cada día nuestro pensamiento negativo nos está quitando la salud. ¿Por qué? Libera hormonas de estrés que detienen el crecimiento y el sistema inmune, abriéndonos paso a la enfermedad. Entonces, creencias positivas o negativas son igual de poderosas a la hora de moldear tu vida, solo que trabajan en direcciones opuestas. Entonces, el peligro de un diagnóstico. La desafortunada situación que tratamos día a día es que vivimos a través de programas la mayoría de nuestras vidas, 95% de ella. El aspecto significante de la salud es que la mayoría de las personas que crecen adquieren un comportamiento asociado al hecho de que cuando alguien está enfermo, tiene que ir al doctor. Mamá está enferma, tiene que ir al doctor. Estás enfermo, tienes que ir al doctor. ¿Qué se programa con esto en un niño con menos de 7 años? La respuesta es esta. Cuando se trata de mi salud, no soy el responsable de mi cuidado. El doctor lo es. ¿Y por qué es relevante? Porque después compramos la opinión del doctor como verdad. Y como la función de la mente es tomar nuestras creencias, nuestra verdad como la vemos y convertirla en biología,
entonces una verdad negativa puede convertirse en una biología negativa. La mayoría de los diagnósticos son muy negativos, en el sentido que es el equivalente al efecto nocebo, una creencia negativa que ocupa tu mente. Entonces, el doctor le dice a una paciente, escucha, tienes alrededor de 3 meses de vida. ¿Qué es relevante acerca de esto? ¿El paciente realmente tiene 3 meses de vida? ¿O la sentencia de muerte prescrita por el doctor ocurre en 3 meses? Y la verdad es bastante cerca de los 3 meses. Podríamos decir que el doctor sabía que él iba a morir en 3 meses. Y no, el doctor realmente prescribió la muerte en 3 meses. ¿Por qué? La mente estaba programada con un nocebo, una creencia negativa. Solo me quedan 3 meses. Ese es un reloj que va a cuenta regresiva ahora y dice que el tiempo se despliega. El destino va a traducir la creencia, una enfermedad terminal, en una realidad. Entonces una persona puede obtener un diagnóstico errado. Recibió el diagnóstico equivocado. El doctor toma la carpeta equivocada, se sienta, le dice al paciente, lo siento, tienes 3 meses de vida, tienes este cáncer, está por todo el cuerpo, bla, bla, bla. El paciente realmente no tiene eso. Pero adivina qué. El diagnóstico pondrá en tu mente un programa de cáncer. Y la función de la mente es tomar la imagen y traducirla en química, que después controla las células. La mayoría de los diagnósticos son muy negativos, no son te vas a poner bien, estás sanando, maravilloso, la vida es grandiosa, casi todos tienen un resultado negativo. Placebo, nocebo, ¿qué es esto? Conciencia que controla la biología. Si le das el poder a alguien más y compras su verdad, se convertirá en tu biología. Si quisieras simplificarlo en la forma más sencilla, más fundamental posible, sería así. La mayoría de nosotros, cuando éramos jóvenes, jugábamos con algo llamado colorear por números. Tenías una imagen dividida en pequeñas piezas con números en cada una de ellas. El número refleja un color en el set de pintura. Luego tomas el color del número y lo rellenas en ese lugar. Luego lo observas y te convertiste en Picasso. Creaste esta pintura gigante. Aquí hay una conclusión simple. La función de la conciencia cerebral en la salud es colorear por números en reversa. Significa que comienza con una imagen en tu mente y el cerebro descompondrá la imagen en números. Pero los números no reflejan pigmentos, color, reflejan neurohormonas, neurosecreciones. ¿Cuál es el punto? La mente toma una foto. El cerebro convierte la imagen en química, que luego ajusta al cuerpo para hacer una imagen tridimensional de la foto. Comenzamos con una foto en nuestra mente y creamos un cuerpo que haga juego con la foto. Si hay un diagnóstico negativo, si comienzas con un diagnóstico negativo, la mente usará esa imagen y el cerebro la traducirá en la química que manifestará el diagnóstico. Los doctores dicen que vas a morir en 3 meses. Morirás aproximadamente en 3 meses. No porque era necesario, sino porque la imagen, el nocebo, la creencia negativa, se convertirá en biología. Entonces, ¿quieres hablar acerca de por qué la filosofía médica occidental de medicamentos y cirugía no es sostenible? Por un largo tiempo. Especialmente cuando entendemos la naturaleza de la genética, que implica que todas las características del ser humano están asociadas con la genética que poseen. Esto significa no solo las buenas, positivas y saludables, sino las negativas también. Así que cada vez que enfrentamos una enfermedad, diabetes, enfermedad cardiovascular, cáncer, inmediatamente pensamos que debe haber algunos genes responsables. Por consiguiente, lo que queremos hacer es cambiar los genes, la actividad, y ahí es donde la industria farmacéutica quiere darnos medicinas y medicamentos y químicos para cambiar cómo las células leen la información. Bueno, un hecho simple y científico. Menos del 1% de la enfermedad está conectada con la genética. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, si vas a tratar de influenciar la genética para afectar la enfermedad, podrías en el mejor de los casos influir en el 1% de la misma. Entonces, ¿qué pasa con el 90% de enfermedades o más que sufren las personas? Tienen que ver con el estilo de vida.
Entonces, ¿qué estamos descubriendo? Los mayores asesinos en nuestro planeta hoy: enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes, Alzheimer, no son problemas orgánicos de nuestro cuerpo. Estas enfermedades son consecuencias de cómo estamos respondiendo al mundo que nos rodea, basado en nuestro estilo de vida. 90% más de las enfermedades cardiovasculares no tienen nada que ver con el cuerpo, son consecuencia de lidiar con el estrés. Cáncer. Siempre estamos buscando genes que causen cáncer. El proyecto Genoma Humano realmente aplastó esa idea. ¿Por qué? No hay genes de cáncer. No hay genes que causen cáncer. Todo lo que llamamos un gen de cáncer es realmente un gen relacionado al estrés. Por eso, cuando estresamos la situación, este gen puede precipitar el cáncer. Entonces, no causa una enfermedad un gen, pero está correlacionado con la enfermedad. Y esto es muy importante porque cuando entregamos al gen el poder, enfocamos nuestra atención en el gen como la fuente del problema. De aquí es donde la medicina proviene hoy en día. Y adivina qué, con todo el trabajo que han hecho, digamos, por ejemplo, con el cáncer, ¿cuántos billones de dólares hemos usado para buscar el gen del cáncer y llegar a la conclusión de que no existe? Y adivina qué, incluso la Sociedad Americana del Cáncer ahora ha dado la vuelta para decir que entre 70 y 90% del cáncer está totalmente relacionado con el estilo de vida. De nuevo, esto pone la responsabilidad de vuelta en nosotros, no en nuestros genes, porque cuando dices que los genes lo hicieron, entonces estás diciendo: soy la víctima, soy una víctima y alguien tiene que sanarme. Y te digo, no eres una víctima, eres el creador. Y puedes crear cáncer o salud, ya sea que tengas el gen BRCA o no. Puedes crear cáncer o una enfermedad cardiovascular o un efecto 100% de diabetes tipo 2. No tiene nada que ver con la genética y todo que ver con el estilo de vida. Punto. La medicina convencional, ligada al antiguo sistema de creencias, está encerrada en que la causa de la enfermedad está ligada a nuestra genética y nuestra bioquímica, y por consiguiente la industria farmacéutica es la gran salvadora. ¿Por qué? Porque yo produciré el químico que nos devolverá la salud. Bueno, resulta que eso es totalmente falso. De hecho, la industria farmacéutica es una de las causas principales de muerte en Estados Unidos hoy, con más de 300,000 personas que mueren por medicamentos recetados diariamente en un año. Entonces, ¿cuál es la relevancia? La relevancia es esta. No somos víctimas, somos los creadores. Si estamos estresados, manifestamos enfermedad. Si removemos el estrés, podemos remover la enfermedad. El concepto de remisión espontánea es real. Las personas pueden estar inundadas en cáncer, corriendo contra el reloj mortal, y luego de la noche a la mañana el cáncer desaparece. ¿Por qué medio? Cambiando sus percepciones y creencias acerca de la vida, no cambiando la genética. ¿Significa esto que toda medicina es negativa? Absolutamente no. La medicina hace milagros con trauma. Si me lastimo físicamente, sufro un accidente automovilístico y mis vísceras están guindando, no me envíen al quiropráctico. No necesito un terapista de masaje o la homeopatía no va a ayudar realmente. Quiero un cirujano. Y así, trauma o cambiar partes o reemplazar partes, cosas físicas como esas, allí es donde la medicina hace milagros. Pero enfermedades, cáncer, diabetes, Alzheimer, todas esas clases de enfermedades convencionales no están conectadas al trauma, están conectadas a la mente. Entonces, ¿qué pasa con un invasor como Lyme? ¿Existe un momento en que los antibióticos son buenos? Nuestro sistema inmune puede combatir prácticamente todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que nos enfermamos a veces si mi sistema inmune puede combatir todo? Y la respuesta es esta. La acción o función del sistema inmune está relacionada directamente a la percepción de la vida. Si vemos estrés, las hormonas de estrés inhiben el sistema inmune. ¿Qué tan efectivamente? Cuando doctores quieren trasplantar un órgano de una persona a otra, un corazón o un riñón o un pulmón, antes de recibir el órgano, el destinatario recibe hormonas de estrés. ¿La relevancia? Las hormonas de estrés inhiben la función del sistema inmune.
Entonces, el doctor primero le da al paciente hormonas de estrés y luego trasplanta el órgano. ¿Por qué? Una vez que se coloca el órgano dentro, el órgano extranjero y el sistema inmunológico se apagan como consecuencia de las hormonas del estrés para evitar el rechazo del órgano extranjero, entonces la idea es que la efectividad para apagar el sistema inmune con estrés es tan grande que la medicina la utiliza terapéuticamente para inhibir el sistema inmune cuando quiero trasplantar un órgano. Entonces, básicamente, adivina lo que hace el estrés cuando no se trata de un trasplante. Apaga el sistema inmune. Por consiguiente, si estás bajo estrés y tienes, digamos, bronquitis, una infección en los pulmones que yo personalmente tuve, y tuve que mirar al mundo y decir, vaya, estoy enfermándome más porque esta bacteria me está ganando. ¿Por qué? Porque en ese momento mi vida estaba bajo mucho estrés. Tenía dos opciones: inmediatamente eliminar todo el estrés de mi vida o tomar un antibiótico como penicilina. Observando mi situación, cayendo en cuenta de mi estrés en ese momento, por supuesto, opté por la penicilina. ¿Por qué? No es que necesite usarla mucho tiempo, solo necesitaba ayuda para combatir la infección lo suficiente para reunir mi propia fuerza interna y activar el sistema inmune para hacerle frente a esa infección. Entonces sí, hay momentos en que las drogas son muy importantes. Si estás perdiendo la batalla, haz algo para detenerla. Usa un antibiótico si tienes que. Pero eso es solo en casos extraños. Y esto es profundamente importante. Los seres humanos alguna vez fueron considerados como organismos compuestos de células humanas. Pero hoy encontramos que en nuestro cuerpo hay tantos microbios, bacterias y parásitos como células humanas. La pregunta es, ¿son invasores? La respuesta es no. No podemos vivir sin ellos. Si eliminas la bacteria llamada microbioma, la comunidad de bacterias que viven dentro nuestro, cada uno lleva alrededor de 2 libras o más de bacterias en el cuerpo en cualquier momento. Si eliminas el microbioma, morirás. ¿Por qué es importante? Las bacterias no son un complemento en nuestras vidas, son necesarias. Entonces, la ciencia realmente ha dado un nuevo nombre al humano. No solo somos un organismo, somos llamados superorganismos. ¿Relevancia? El microbioma. Las bacterias en tu cuerpo son necesarias para tu digestión y el funcionamiento de tu sistema. Hay una retroalimentación entre las bacterias y los genes de nuestro propio cuerpo. Están en una comunidad. Hay bacterias buenas que tu organismo va a albergar y guardar porque son necesarias para tu salud. Y hay bacterias malas. Bueno, el sistema inmune combatirá a las bacterias malas. Y adivina qué, incluso tus bacterias buenas combatirán las bacterias malas. Así que, básicamente, como un superorganismo, tenemos que reconocer que las bacterias proveen una parte fundamental de nuestras vidas. Sin ellas moriremos. Bueno, esto trae a colación el problema de la prescripción excesiva de antibióticos. Porque cuando le das a una persona antibióticos, ellos indiscriminadamente matan a todos los microbios. Y si estás agotado de esos microbios, entonces no mejorarás. Entonces, el entendimiento es este: deberíamos de usar antibióticos solo en situaciones muy extremas y no usarlos como una forma cotidiana de curar a alguien, porque son destructores del microbioma, que es una parte funcional de nuestras vidas. Y los doctores deberían aprenderlo en el programa de la Escuela de Medicina. Es algo que necesita evolucionar con esta nueva ciencia, ¿correcto? Lo interesante en el mundo de hoy es el estado de crisis de salud que enfrentamos a pesar del sistema médico gigante que tenemos. Hoy, comparado con otros países, tenemos la mayor cantidad de dinero dirigido a la atención médica y algunas de las peores estadísticas del sistema de salud. Y ¿dónde está el problema? Obviamente, si continúo invirtiendo en el cuidado de la salud, debería estar más sano. La respuesta es, el problema es este. La medicina convencional está basada en la industria farmacéutica. Encontramos una enfermedad, anticipamos que la industria farmacéutica hará un cartucho mágico y lidiará con ello. Aún así, resulta que hay tan pocas enfermedades que realmente son orgánicas. Las enfermedades que principalmente expresamos tienen que ver con el estrés y el estilo de vida. Entonces, si voy a un doctor con una enfermedad,
Me observan y me dicen, tu máquina no funciona y voy a poner químicos en tu cuerpo y arreglarlo. Bueno, es una visión agradable, excepto que el problema es que más del 90% de las enfermedades no tienen que ver con un quiebre orgánico del cuerpo, y es por ello por lo que nuestra dependencia en la industria farmacéutica está interfiriendo con el cuidado de la salud. ¿Por qué la industria farmacéutica interfiere en el cuidado de nuestra salud? La respuesta es simple, es una corporación industrial. Corporaciones, ¿qué son corporaciones? Son sistemas donde las personas invierten dinero para que puedan generar una ganancia. Yo diría, espera un minuto. El cuidado de la salud es una industria cuya motivación es generar ganancias y por supuesto que lo es, las personas invierten en ella. La relevancia es tan simple como esto. La industria farmacéutica hace dinero de la industria médica. Y mientras estemos convencidos de que la respuesta a nuestro problema es la industria farmacéutica, lo veremos como nuestro sanador. El problema es que la mayoría de las enfermedades no tienen nada que ver con eso. Entonces, ¿por qué las escuelas de medicina no se mantienen al día con la nueva información? Desafortunadamente, tengo que admitir que nuestro sistema de salud responde a los intereses de la industria farmacéutica. Digo, puedo sanar con el pensamiento, la reflexión y la energía sanadora, que es la nueva fase de la sanación. ¿Por qué la industria farmacéutica está en contra de eso? La respuesta es simple, no puedo unificarla o monetizarla. ¿Cómo haces una pastilla de energía? ¿Me puedes vender una cápsula de energía? Y la respuesta es no. Bueno, entonces, ¿la energía es importante para la industria farmacéutica? Y la respuesta es absolutamente no. De hecho, si pudiesen eliminar toda la energía, serían muy felices porque volvería a vender químicos. Pero la mayoría de enfermedades en nuestro planeta no se resolverán a través de sanación química y la industria médica está basada en el dinero de la industria farmacéutica, que es una de las corporaciones más grandes del mundo. El significado de esto es muy profundo. La palabra humano, humana, humanidad, la raíz de todas estas palabras es la compasión, una persona cuidando a otra. La medicina debe ser una industria humana. Es una situación desafortunada, porque la medicina hoy en día es una industria inhumana. ¿La medicina es inhumana? Sí. ¿Por qué? Simple. Hay un accionista que hace dinero cuando tú estás enfermo. ¿Cómo hicieron dinero con tu enfermedad? Porque la industria te cobra más dinero de lo que tomaría sanarte. Ese dinero extra va a las ganancias. Oh, espera, entonces, ¿a alguien enfermo que ya fue pateado y derribado lo vuelven a patear? ¿Por qué? Porque estás generando ganancia de alguien que está enfermo. Esto es completamente opuesto a la compasión. Y como la compasión es humana, lo opuesto es inhumano. Y hoy la industria médica en los Estados Unidos, por definición, es inhumana, porque no se preocupa por el enfermo, se preocupa por las ganancias de las corporaciones. Pienso que es importante para las personas saber que cuando tomas una pastilla para A, afecta al sistema B, C Cuando y D. miras a la biología, había una forma antigua de percibir la biología como algo lineal. A va a B, va a C, va a D. Conclusión. Si hay algo mal con la conclusión, puedes volver atrás a ajustar A o B, ajustar C o D, para luego afectar la conclusión. Entonces, la industria farmacéutica mira una enfermedad como una conclusión y dice, ¿qué puedo ajustar durante el camino? El único problema es que el concepto de fluidez lineal de información no existe. Decimos que A va a B, va a C, va a D, es una fluidez lineal. Y lo que sabemos es esto, están todas interconectadas así. A está conectada a B, sí, pero también a C y a D. Y D está conectada a A, y B y C están todas interconectadas. ¿Y por qué es relevante? Porque si cambio una, no cambio una fluidez lineal A, B, C, D y cambio el final. Cambio una y genero una red. Y esta red va a alterar el resultado de muchas maneras distintas. Entonces, en tu hoja de información farmacéutica dice, este medicamento se fabricó para A, B, C, D. Y mejorar la conclusión. Y luego está 5 páginas de efectos secundarios. ¿Qué son los efectos secundarios? Es un eufemismo. Son efectos directos. Por una integración de red como esa, significa que si tiras de una, vas a afectar a las otras.
Y a eso lo llaman efectos secundarios porque esa no era la intención de la droga cuando la manufacturaron. Pero desafortunadamente las mismas drogas se usan para diferentes funciones en el cuerpo. La terapia de reemplazo hormonal en mujeres se quitó de nuestro centro comunitario por una simple razón. Las mujeres menopáusicas pierden estrógeno y esto aumenta problemas emocionales y la fisiología cambia durante la menopausia. Entonces decimos, oh, bueno, grandioso, solo pongamos estrógeno de vuelta en el sistema y lo volvemos a balancear. Bueno, ¿cuál es el problema? El estrógeno está involucrado con el tracto reproductivo y especialmente con el funcionamiento sexual femenino y toda esa actividad. Bueno, eso es verdad, pero... Oye, hay estrógeno en los hombres. Sí, ¿qué hace ahí? El estrógeno tiene otras influencias también, en el corazón y en el cerebro. El estrógeno no está relacionado absolutamente a nada sexual, está relacionado al flujo de sangre. ¿Qué quiere decir? Si das estrógeno porque quieres afectar el sistema reproductivo, una vez que esté en el cuerpo va a afectar a cualquier cosa que el estrógeno afecte. ¿Cómo qué? Flujo de sangre en el corazón y en el cerebro. ¿Qué fue lo que descubrieron? La terapia de reemplazo hormonal tiene efectos secundarios. ¿De qué? Accidente cerebrovascular y ataques cardíacos. Yo pregunto, ¿efecto secundario? No, ese es un efecto directo de suministrar estrógeno en el sistema, pero no enfocándose en que vaya al tracto reproductivo, sino que lo colocas en todo el sistema. En mi biología, si yo fuese mujer, liberaría estrógeno en mi tracto reproductivo y no lo liberaría en todo el cuerpo. ¿Por qué? Afecta el ovario de manera distinta que como afecta el corazón. ¿Y cuál es el problema? La industria farmacéutica busca el destino que quiere arreglar e ignorar el hecho de que cuando agregas un medicamento hay interacciones múltiples de medicamentos que no son efectos secundarios, sino directos y que desequilibran a las personas. El problema más grande con los medicamentos son los efectos secundarios. 300,000 personas mueren cada año a causa de prescripciones de medicamentos. En esa nota vamos a dirigirnos al problema de estatina y colesterol. ¿Qué es el colesterol? Bien. Uno de los hallazgos que dieron forma a la respuesta médica a la arteriosclerosis es el hecho de que las placas de tejido y las células se acumulan en nuestros vasos sanguíneos. Luego generan ataques cardíacos y cerebrovasculares. Cuando la profesión médica comenzó a observar esta área de daño, donde se encontraron estas placas en los vasos sanguíneos, lo primero que vieron fue que todas las células estaban llenas de colesterol. E inmediatamente dijeron, oh Dios mío, el colesterol está asociado a las placas, e inmediatamente dieron el salto. Como el colesterol está en cada placa, es la causa del problema. Bueno, ahora sabemos algo muy importante. El colesterol es un componente fundamental y clave de la membrana de la célula, que es el cerebro de la célula. Y en nuestro cerebro funciona una tremenda cantidad de colesterol. El cerebro es blanco, no es rojo. Es blanco porque tiene tanta grasa. El colesterol es parte de él. Señalamos el colesterol como el culpable. ¿Qué descubrió la ciencia? El colesterol aparece luego de que el problema ya comenzó. Entonces, marca qué células están enfermas, pero no causa el problema. Así que enfocándonos y diciendo que el colesterol es la causa y restringiéndolo con dietas bajas en colesterol, quitándolo de las dietas, bueno, hay un problema. Dos problemas. A. El colesterol es vital para el sistema, y si lo sacas del sistema, si privas al sistema de colesterol, no va a funcionar muy bien. Y B, el problema con la arteriosclerosis no es el colesterol. ¿Cuál es el problema con la arteriosclerosis? Estrés. El estrés causa fluido errático sanguíneo. Cuando la sangre baja por el vaso sanguíneo, presiona hacia abajo el vaso sanguíneo, empuja como presión en las células de los vasos sanguíneos. Hay presión sanguínea, entonces las células leen la presión sanguínea. Si la presión es muy alta, las células son alentadas a dividirse, significando que si un vaso sanguíneo es muy estrecho y hay una gran cantidad de sangre tratando de pasar por ese vaso, hay mucha presión. Entonces digo, ¿cómo puedo reducir la presión? La respuesta es hacer más células y ensanchar el vaso sanguíneo. Entonces, si estoy bajo estrés, aumenta mi presión sanguínea a causa del estrés.
Las células que alimentan al estrés dicen, oh Dios mío, necesitamos hacer más células para agrandar el vaso sanguíneo y reducir el estrés. Pero el problema es que el estrés es errático, no es continuo. Hay estrés y luego no hay estrés y luego no hay estrés. Y digo, ¿cómo? Cuando estás sintiendo estrés, las células responden dividiéndose. Cuando el estrés se detiene, las células se mantienen allí, pero no van a ningún lado. La próxima vez que sienten estrés, se dividen de nuevo. ¿Por qué? Porque iban a agrandar el vaso sanguíneo. Entonces el problema es que la placa de las células que se encuentran en los vasos sanguíneos o el vaso sanguíneo, esas placas son el resultado del estrés intermitente estimulando las células para hacer un vaso sanguíneo más grande, pero luego, cuando el estrés ya no está, el vaso dice, bueno, no necesito ser más grande, entonces apilo a estas células. El resultado es este. Continúo diciéndole al sistema que necesito más células. El sistema luego dice, no necesitas esas células, se están apilando. Luego de un tiempo, comienzan a no ser tan sanas, absorben el colesterol. Luego ves el colesterol en las células y ahí el colesterol entra en la historia. Punto. El colesterol entró en la historia luego de que el daño ocurrió. Regular el colesterol no es el problema. Regular el estrés es el problema. Hemos direccionado que las personas tomen medicamentos de estatinas. ¿Por qué? Voy a bajar el colesterol malo en mi cuerpo. Bien, vamos a ver los datos. Y los datos son claros e inequívocos. Son estos. Alrededor de 3%. En otras palabras, simplemente 3 de cada 100 personas con una receta de medicamentos con estatinas tienen algún beneficio del medicamento. Y esos 3 resultan ser los pacientes más graves. Son los que están al borde de ese ataque al corazón. 97 personas de cada 100 que toman ese medicamento no tienen ningún efecto positivo, pero hay efectos secundarios. Y los efectos secundarios afectan entre 15 y el 23% de las personas que toman el medicamento. Entonces digo, bien, vamos a mirar los resultados de tomar medicamentos de estatinas. 3 de cada 100 personas mejorarán y alrededor de 20 a 25 personas se enfermarán por tomar el medicamento. Entonces, el asunto es, ¿dónde está el beneficio? Y la respuesta es, no hay beneficio, excepto para la compañía farmacéutica que tiene una prescripción de por vida. Son traficantes de medicamentos y enganchan al paciente para que crea que ese medicamento lo está ayudando cuando, en efecto, los datos claramente revelan que hay más personas perjudicadas por la droga que realmente beneficiadas por tomarla. Entonces el colesterol no es un personaje malo. Lo que sucede periódicamente es que las personas a cargo cambian el nivel de colesterol que es aceptable. Continúan bajando el número. ¿Y por qué es eso relevante? Porque cada vez que bajan el número aceptable para el colesterol, incrementan el número de prescripciones 1 millón de veces o más. Y por consiguiente, cada vez que bajan el número de colesterol, la compañía farmacéutica obtiene una gran ganancia y la gente pierde más. ¿De dónde sacan este número? Está basada en el hecho de que dicen que hay un número para la persona promedio. Bueno, entonces, ¿quién es la persona promedio? Digo, hay personas en este extremo del espectro y personas en este extremo. ¿Qué es promedio? En el centro. Digo, si una persona está en ese extremo del espectro del colesterol, y dices que deberían estar aquí en el centro, ¿significa que esta persona debería traer su nivel de colesterol al centro? Absolutamente no. Esa persona no es un promedio. ¿Quién es un promedio? El hombre en el centro es un promedio. No hay un número promedio humano. O una vez creaste un número promedio humano, o lo que has hecho es tomar extremos y decir, oh, ya no están en el promedio, entonces necesitan tratamiento farmacológico. Y el hecho es que estás creando un número promedio para un humano mítico. No hay promedio mítico humano. Simplemente están inventando números a medida que avanzamos. Muy recientemente, la FDA tomó el colesterol fuera de las dietas restrictivas por la simple razón de que finalmente reconocieron que la dieta de colesterol no tiene impacto en la arteriosclerosis. Asombroso. ¿Quieres hablar acerca de la energía? Cuando la ciencia evolucionó por primera vez en Occidente, evolucionó con el trabajo principalmente de Isaac Newton. Su trabajo estaba intentando entender las mecánicas del universo. Y la importancia de Newton es que trataba de predecir los movimientos de los planetas de nuestro sistema solar.
Ahora, recordemos sus tiempos. La iglesia dirigía a la sociedad y las creencias. Dios manipulaba todo en este planeta. Éramos como marionetas, y las estrellas y los planetas se movían según su voluntad, y todas esa clase de cosas. Pero Isaac Newton lo contempló como si fuese un mecanismo, una máquina. ¿Y por qué esto es importante? Porque puso datos físicos dentro de su ecuación para entender el movimiento de los planetas, el tamaño, la masa, la aceleración de un planeta, el vector en el que se mueve, cosas físicas, y usando eso, fue capaz de predecir exactamente los movimientos de los planetas en el sistema solar, algo que estaba fuera del entendimiento de la iglesia. Y ¿por qué fue relevante? Porque Isaac Newton no usó fuerzas invisibles en su teoría, y por consiguiente llegó a la simple conclusión de que puedes entender cómo funciona el universo sin incluir el reino invisible, espíritu, energía o como sea que lo quieras llamar. Puedes estudiar solo el reino físico y entenderás cómo funciona. La medicina que deriva de la física newtoniana contempla el cuerpo como un aparato físico, y si hay algo malo es consecuencia de un problema en la mecánica de una máquina física. Esto es realmente genial hasta 1925. En 1925 aparece la física cuántica. ¿Cuál es la importancia de la física cuántica? Bueno, decía que el reino de energía que estaba allá afuera era invisible y no lo contemplábamos ni en la medicina porque hablábamos de un cuerpo físico. Y resulta que nuestra percepción de lo físico es una ilusión. No somos físicos en absoluto. Y luego hay alguien allá afuera en este momento mirándome en la pantalla diciendo, bueno, si no eres físico, ¿cómo te puedo ver? La respuesta es muy simple. Las luces están encendidas y todos se ríen. ¿Qué significa que las luces estén encendidas? Este es el punto. Fotones de luz que, cuando golpean la energía de mi cuerpo, se reflejan de vuelta entonces. Cuando me estás viendo, no estás viéndome a mí, la energía. Estás viendo fotones de luz que rebotan de vuelta. Estás viendo la luz reflejada. Estás viendo un reflejo debajo de esa superficie donde están los fotones. No hay nada físico, todo es energía. Esta es la naturaleza de la física cuántica. Un átomo, cuando lo desarmas, oh sí, dicen que el átomo era la unidad física más pequeña. Luego comenzaron a desarmarlo y encontraron que hay electrones, protones y neutrones, partículas más pequeñas. Pero el mundo cambió cuando los físicos dijeron, ¿de qué están hechas las partículas más pequeñas? ¿De qué está hecho un electrón? ¿De qué está hecho un protón? Y cuando miraron dentro, no había nada, sino una energía. Y de repente el mundo cambió porque todo lo que contemplábamos como un ser físico es solo una forma de energía. ¿Relevancia? Bueno, entonces hay energía que parece física y hay energía que es invisible. ¿Cuál es la importancia? En la física cuántica, las dos están conectadas. La física cuántica realmente se refiere a lo invisible como el campo. Lynn McTaggart escribió un libro maravilloso sobre el campo y la energía invisible. ¿Por qué es tan relevante? Esta cita de Albert Einstein es una respuesta. El campo, la energía invisible. El campo es el único organismo de gobierno de la partícula. La partícula es materia. Entonces, ¿qué estaba diciendo Einstein? La energía invisible es el único organismo de gobierno de lo que llamamos partículas. ¿El cuerpo es partícula? Sí, pero está influenciada por un control único de la energía invisible. Yo digo, bien, ¿cuál es la definición de la palabra campo? Fuerzas invisibles en movimiento que tienen una influencia en el mundo físico. Esa es la definición física de campo. Interesante. Hace mucho, mucho tiempo atrás, la palabra espíritu, ¿qué era? Fuerzas invisibles en movimiento que influenciaban el reino físico. La física cuántica nos lleva un tiempo atrás, cuando se decía que las fuerzas invisibles que la medicina descartó eran las fuerzas primarias que controlaban todo. Y de repente dice, entonces la medicina como aparato de sanación newtoniano, solo lidiando con lo físico, lo químico, los medicamentos, las cirugías, esto está bien, pero ¿qué pasa con las fuerzas invisibles? No se contemplan. Bueno, ¿y qué incluyen? Mente, conciencia, estas otras fuerzas.
Y como última cosa, incluso los físicos cuánticos, cuando se estableció por primera vez la física cuántica, reconocieron que mientras el universo se parece a una gran máquina, es más adecuado considerarlo como un pensamiento gigante. Todo es pensamiento. Y este es el porqué. Si quieres volver al poder supremo de nuestra biología, el pensamiento, la energía invisible de nuestra mente que no solo moldea nuestro cuerpo, sino moldea nuestras relaciones con el mundo que habitamos. Frecuencia del pensamiento y energía. ¿Puedes hablar sobre ello? ¿Cómo nuestras emociones, pensamientos y las diferentes frecuencias causan enfermedad? Por supuesto. Bueno, la ciencia convencional ha dejado de lado la energía del proceso. Todos tuvimos experiencias personales muy profundas de energía que afectó nuestra vida. Lo que quisiera hacer es darle un nombre a esa energía. Nos referimos a esta energía en nuestra experiencia personal como buenas vibras y malas vibras. ¿Qué rayos significa eso? Bueno, vibración es energía. ¿Qué son las buenas vibras contra las malas? Bueno, la primera cosa que tenemos que hacer es dar un paso atrás y decir esto. Que mientras nos percibimos a nosotros mismos como seres físicos, la verdad es que somos seres energéticos. Tan simple como eso. La energía es vida. Las personas saben eso. Si pierdes energía, pierdes vida. Aquí hay un entendimiento interesante. Si dejo caer dos rocas en un estanque y las ondas de las rocas, que son la visión de la energía, las ondas no son la energía, pero es la energía que da forma al agua. Entonces, la forma del agua, como ondas, está siendo moldeada por una energía invisible. La energía son olas. Entonces, las ondas de dos rocas golpeando el agua se unen, y a medida que las ondas convergen, la pregunta es, ¿qué pasa cuando las ondas chocan entre ellas? ¿Solo pasan una sobre la otra o se afectan? La respuesta es que interfieren una con la otra. Las ondas de la roca A y las ondas de la roca B tienen una interferencia cuando interactúan. Hay dos consecuencias de esa interferencia. Los extremos, dos energías se unen y se suman y producen una energía mayor. O dos energías se unen y se cancelan entre sí y se aplanan una a la otra. ¿Por qué esto es relevante para la vida? Simplemente por esto, la energía es vida. Cuanta más energía tengas, más vas hacia la vida. Cuanta menos energía tengas, más vas hacia la muerte. En nuestras vidas sentimos, a veces, lo que llamamos buenas vibras. ¿Qué es eso? Bueno, vas a esa fiesta, estás realmente cansado, pero cuando llegas a la fiesta, conoces a personas, suena la música, bailas, tienes energía. ¿De dónde salió? Llegaste y estabas cansado. Pienso, conocí a estas personas y fueron buenas vibras. ¿Y eso qué significa? Los cuerpos son como ondas en un estanque, son energía. Recuerda, ellos no son físicos. Las ondas de otras personas cuando están en armonía contigo, dos ondas en armonía, ambas subiendo, ambas bajando, ambas subiendo, dos ondas en armonía actúan en lo que se llama interferencia constructiva. Significa que el valor de las ondas de energía se suman, más potencia, mejor vibras, buenas vibras. ¿Por qué son buenas vibras? Más energía, más vida. Menos energía, menos vida. Si sientes buenas vibras, por definición, intensificas tu energía. Y si puedes hacer eso, dice que este es un buen lugar para estar. Pero si sientes malas vibras, que es cuando dos energías no están en fase, una onda va hacia arriba, la otra va hacia abajo. Cuando esta va hacia abajo, esta otra va hacia arriba, están fuera de fase. ¿Qué sucede cuando sumas dos ondas que están fuera de fase? Se cancelan una a la otra. Entonces, las malas vibras son que estás en la parte oscura de la ciudad, no sabes dónde estás realmente y de repente sientes que la energía se drena de tu cuerpo. Te sientes débil, te sientes vulnerable. Se llaman malas vibras. Digo, ¿qué indica esto? El ambiente no apoya tu vida. Quieres ir hacia las buenas vibras y lejos de las malas. Ese es el secreto de la comunicación animal y vegetal. Todo el camino hacia arriba, hasta los humanos, todo organismo en este planeta lee vibraciones. ¿Por qué? La vida es energía. Si un organismo se mueve a un lugar donde la energía se cancela, es una retroalimentación que te dice, estás perdiendo energía. Significa que estás perdiendo la fuerza vital. En contraste, si vas por este camino, tu energía sube. Entonces dice, oh, me siento más vital yendo por este camino. Entonces, es interesante. Un caracol no debería ir a la escuela para saber, ¿debería comer esto o no? ¿Debería ir por este camino o no?
No tiene que ir a la escuela para aprender eso. Todo lo que tiene que hacer es leer energía. Nosotros, como cualquier otro organismo, usamos energía como comunicación primaria. ¿Estoy a salvo o no estoy a salvo? ¿Sientes más o menos poder? El poder es vida. Entonces, la importancia de las vibras no es una coincidencia o un accidente. Es uno de los indicadores más importantes en nuestra guía de vida. Porque leyéndola, sabrás si vas hacia la vida o si pierdes energía y te alejas de ella. Es muy interesante porque los humanos están programados más o menos en los primeros 7 años para ignorar la vibración de las personas y escuchar las palabras. Ese es tu problema. Las vibraciones son reales. Si una persona es mala, solo va a tener malas energías, pero puede usar palabras hermosas. Y si las escuchas, no sientes las vibras y por consiguiente perdiste la comunicación más importante que cada organismo usa en el planeta. Leer vibras primero. ¿Cómo saber si una persona es tu enemigo? Lo puedes sentir. Si no lo sientes, pero escuchas las palabras, te puedes equivocar. El diablo de lengua plateada anula el medidor vibratorio. Y todos tenemos que volver a aprender que las vibras son información. Las vibras incrementan la salud cuando están en interferencia constructiva y la quitan cuando vivimos en lo que llamamos malas vibras, cuando estamos tratando de sanarnos a nosotros mismos. Lo que estamos tratando de hacer es mejorar nuestra vitalidad. Eso es sanar. Cuando no estamos en armonía y enfermos, no tenemos vitalidad. Por eso las personas no tienen energía. ¿Y qué vas a usar para guiarte hacia la vitalidad? Bueno, tenemos 2 mentes y cada una va a enviarnos en una dirección diferente. Y la idea es que la mayoría de las personas piensen, si tengo pensamientos positivos, esto me va a sanar. Y en teoría, esa es una muy buena idea, excepto que el problema es este. El 95% del día, los pensamientos que tenemos impiden que la mente consciente controle la biología, porque ese porcentaje del tiempo estamos en piloto automático. Entonces, muchas personas están practicando el pensamiento positivo. Yo digo, ¿por cuánto tiempo o cuántas veces al día están haciendo eso? Bueno, obviamente solo un pequeño porcentaje del día. Y bueno, esto es un problema porque si estás operando desde el subconsciente que tiene un programa negativo, está operando 95% del día. Y este es el problema que tienen las personas porque piensan, voy a tener un pensamiento positivo. Ese es un buen pensamiento, pero ¿se manifestará? No para una persona convencional, porque la mente consciente únicamente trabaja en esa persona promedio, alrededor del 5% como mucho. En la mayoría de las personas apenas el 1%. Entonces la pregunta es, ¿lo que estás haciendo te ayuda? ¿Lo que estás haciendo está basado en la mente consciente o en la mente subconsciente? Si está basado en la mente subconsciente, entonces estás cargando todo el bagaje de la programación. Y si es en la mente consciente, bueno, esa fue la mente que te dio el efecto de la luna de miel. Esa es la mente que da a las personas ese brillo de amor, esa salud. ¿Por qué? La mente consciente, cuando la ejecutas, te llevará siempre hacia ese lado. Pero en el momento en que comienzas a pensar por defecto del subconsciente, es el momento en el que comienzas a invocar programas que te alejarán de tu salud y serán invisibles y serás el último en saber, excepto por la enfermedad que manifestarás. Y hablaste de cómo tener un propósito o servicio o gratitud. Son algunas herramientas que las personas pueden aplicar para inmediatamente cambiar su química a prácticas. Recientemente comenzamos a encontrar que hay realmente el equivalente a una fuente de la juventud construida en cada célula. Y esta fuente de la juventud está asociada con el ADN, pero no es el que codifica y hace programas, no son los genes. Son pequeñas extensiones del ADN al final de los cromosomas llamados telómeros. Y los telómeros son aspectos mecánicos de copiar el ADN. Necesitamos esos telómeros para hacer complementos completos de nuestro ADN. Cada vez que copias el ADN, en otras palabras, cada vez que la célula se divide, pierde una pieza de telómero. Bueno, los telómeros, para dar otra imagen, son como los cordones de los zapatos. Al final de los cordones tienen esa pequeña cosa bonita con revestimiento de plástico que mantiene unidos los hilos del cordón del zapato. Si ese pequeño plástico se cae, el cordón del zapato se desenrolla y se despliegan los hilos. Los telómeros evitan que las hebras del ADN se desplieguen. Pero cuando pierdes un telómero, es como perder el pequeño final en ese cordón del zapato. El ADN se comienza a abrir, y eso trae como consecuencia envejecimiento y enfermedad. Entonces, la longitud del telómero
es directamente proporcional a nuestra salud y longevidad. Mientras más corto sea, más corta es nuestra vida y más probable padecer una enfermedad. Entonces, al principio es un pensamiento. Tienes tus telómeros al nacer y luego después de eso sistemáticamente solo los pierdes a medida que las células se dividen. Y hay un punto donde ocurre el envejecimiento, donde perdiste los telómeros. Ahora, estás afectando el copiado de los programas genéticos cuando produces una célula. Y eso es lo que creemos y ese es el por qué decimos que la vida humana tiene una especie de duración vital. La parte divertida. La ciencia ha encontrado ahora que hay una enzima telomerasa que incrementa la longitud del telómero. Si el incremento en el telómero está ocurriendo, eso significa que las células pueden divertirse con mucha más frecuencia, sin enfermarse o envejecer. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que promueve la telomerasa que nos permite vivir más tiempo y más saludables? Y la respuesta es esta. Tiene que ver con nuestra respuesta de vida. Que cuando tenemos lo más importante, amor propio, amamos quienes somos. Esto activará la telomerasa. Desafortunadamente, 80 a 90% de las personas en este planeta no darán positivo al me amo a mí mismo. Y eso es por la naturaleza crítica de crianza durante los primeros 7 años que critican a un niño en un esfuerzo para que se conformen. Las críticas son principalmente negativas y el niño descarga la crítica negativa. Entonces, en un niño de unos 7 años, el número predominante de pensamientos son muy negativos sobre sí mismo. No lo suficientemente inteligente, bueno, no merecedor. Todas esas cosas maravillosas que los padres dicen tratando de provocar que el niño sea mejor sin darse cuenta de que un niño menor de 7 años solo está grabando lo que dijeron. No mereces eso. Un niño de 7 años, yo no merezco eso, es lo que escuché como un niño menor de 7 años. Entonces, la mayoría de nosotros no nos amamos a nosotros mismos por la manera crítica en la que nuestros padres actuaron como coaches. Trataron de estimularnos a ser mejores con palabras negativas y nosotros descargamos lo negativo. Entonces, el amor propio es importante, pero también lo siguiente es la gratitud por la vida. Alegría, apreciación de que amas tu vida. ¿Qué estás diciendo con ese pensamiento en tu mente? Amo mi vida. Le estás diciendo a 50 trillones de células, esto es realmente genial, vamos a mantenernos haciendo esto es grandioso. Entonces, estás alentando a la salud de las células que alienta a la telomerasa a incrementarse. Y tal vez lo más importante, el servicio. Que tenemos algo que ofrecer a este planeta y que estamos aquí para ofrecerlo y que siempre que estemos comprometidos con el servicio necesitamos mantenernos saludables por más tiempo para completarlo. El problema es que cuando las personas pierden el servicio, perdieron el sentido de la vida. Lo siento, tienes 65, ahora te vas a retirar y ahora me voy a retirar. ¿Qué voy a hacer? No tengo propósito, ya no tengo servicio. Este es el por qué hay una caída tan dramática en el momento en el que la gente se jubila, porque han perdido el servicio y el propósito de la vida. Y este es el por qué los cuidadores tienen mucha más salud y vidas más largas que las personas que no son cuidadoras. Tengo que estar sano, tengo que cuidar a la gente. Y esto entonces es muy relevante para la actividad de telomerasa. En otras palabras, si tienes propósito en tu vida, entonces se te dará una vida más larga y saludable. Si no tienes propósito en tu vida, bueno, fue una visita corta. Gracias, vuelve de nuevo. Y luego amo cuando dices que para remover el estrés hay que traer el cuerpo a neutral, pero en realidad puedes mejorar tu proceso de sanación y estimular el sistema inmunológico. Cuando hablamos de salud en el cuerpo, podemos decir que el cuerpo tiene 2 directivas diferentes, estar en crecimiento o estar en protección. La relevancia es que tienen 2 comportamientos completamente distintos y son mutuamente exclusivos. Por ejemplo, cuando un estímulo ofrece crecimiento, es un estímulo hacia el que quiero moverme y asimilarlo, como el amor. Voy a sentir amor, seré abierto, lo tomaré, asimilación, crecimiento. Pero en contraste, si un estímulo es negativo y amenazante, no voy al estímulo, sino que me muevo lejos de él. ¿Me mantengo abierto? No, me cierro. ¿Cuál es el punto? Crecimiento, moverme hacia el estímulo. Protección, moverme lejos. Crecimiento, estar abierto para asimilar.
Protección, estar cerrado para guardarse. ¿Cuál es el punto? No puedes moverte hacia adelante y hacia atrás al mismo tiempo. No puedes estar abierto y cerrado al mismo tiempo. Crecimiento y protección son mutuamente compartimientos exclusivos. Entonces, dices, bien, tengo una percepción negativa de mi vida, un diagnóstico, es negativo, y digo, ¿qué va a hacer? Voy a tratar de protegerme a mí mismo, así que voy a cerrar mi sistema para protegerme del problema. Bueno, cerrar el sistema es lo opuesto al crecimiento y eso realmente causa enfermedad y muerte. Entonces el miedo causa muerte y tú dices, bueno, genial, no tengo miedo, pero yo digo, ¿sientes algo de amor? Dices, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el amor te abre para asimilar las cosas. Puedes crecer. Entonces, si no estás estresado y no estás enamorado, ¿dónde estás? En el centro. ¿Qué pasa en el centro? Nada. No creces y no te proteges a ti mismo. Si quieres mejorar tu vida, entonces tienes que moverte del miedo al crecimiento. Mejorar tu vida, imágenes de felicidad, totalidad, ser parte de algo, algo que sea vibrante y vivo. Esos estímulos afectarán todo el crecimiento. Entonces, tú dices, libérame del estrés, y yo digo, sí, pero si te liberas del estrés y no tienes amor ni crecimiento, estás en el medio de la nada, no estás creciendo ni muriendo, no estás haciendo nada. Pero si remueves el estrés y lo reemplazas con amor, entonces de repente cambias completamente de un sistema de apagado a un sistema abierto, y serás más saludable, y crecerás con ello. Entonces, el problema es no solo eliminar al estrés, sino eliminarlo y reemplazarlo con algo positivo, amoroso, prometedor de crecimiento. ¿Cuál es tu mensaje para que se produzca la sanación? Ese consejo para alguien que está lidiando con algo, necesita cambiar su vida. ¿Qué puede hacer? Pienso que uno de los aspectos más importantes de nuestras vidas y nuestra salud es que no somos víctimas de nuestra genética, como hemos sido programados para creer, porque decir que eres víctima es decir que eres impotente. Soy impotente, no puedo controlar esto. ¿Qué conlleva a la irresponsabilidad? Bueno, si no puedo controlarlo, ¿por qué siquiera me importaría hacer algo al respecto? Eso nos alejaría del control. Lo que necesitamos comprender es que estamos en absoluto control. Podemos cambiar cualquier cosa de nuestra biología. Podrías estar terminalmente enfermo con cáncer, como mi querida amiga Anita Moorjani, cuyo libro Morir para ser yo reveló después de 4 años de cáncer. Su cuerpo se estaba apagando. Estaba en soporte vital. Su oncólogo llamó a su familia y dijo que en esta etapa es terminal y puede que no salga de este coma, y si lo hace solo será por un corto periodo. Se está muriendo. Y Anita tuvo una experiencia extracorporal y cayó en cuenta que su programación cultural generaba conflicto en su vida. Y el conflicto llevó a la enfermedad, que cuando salió ese conflicto es en esta experiencia extracorporal, que ni siquiera estaba funcionando. Estaba en una máquina y estaba tan demacrada que los bultos de cáncer sobresalían de su cuerpo de algunas semanas. Al regresar del coma, el cáncer estaba esencialmente curado. Se había ido, estaba completamente sana. ¿Qué es importante de este hecho? Resolución de sus conflictos de vida como la fuente de su problema. Y que al resolver estos conflictos ella volvió de un lugar que su oncólogo dijo que nadie volvía de allí solo para ser, para mí, la niña modelo de la biología, de la creencia. Cambia las creencias y puedes regresar de la muerte. ELA es como la cosa más retorcida de la historia. ¿Pueden las personas volver de un ELA? Están trabajando en ello. Un amigo mío está actualmente involucrado con este proceso en este momento y están haciendo un estudio científico. Y tengo literatura de él y de personas científicas, incluyendo otros como yo, que estamos apoyándolo, que está mostrando que no fue una disminución negativa unidireccional, que podía recuperarse y está comenzando a, ya sabes, se está parando, moviendo, está trabajando en ello para salir de ello. Entonces, una sentencia de muerte ha sido evitada porque su percepción y su intención de sanar él mismo. Y está en contra de toda probabilidad, está en un hospicio y luego lo echaron del hospicio porque ya no iba a morir.
Y eso causó que cambiara solo su percepción de vida. Y esto es especialmente verdad para la esclerosis múltiple. Es un psicosomático mente-cuerpo. Y un amigo mío que estaba en una silla de ruedas con aparatos respiratorios y era tan débil que no podía sostener su cabeza arriba o sentarse en la silla de ruedas, cambió su mente y ahora se convirtió en corredor de larga distancia. Y no esclerosis múltiple, totalmente saludable. EM es autoinmune. ¿Qué es autoinmune? Autodestructivo. La definición de autoinmune, autodestructivo. Entonces, ¿cuál es el punto? Bueno, si eres autodestructivo, ¿qué pasa si te cambiaste a ti mismo? Y la respuesta es, entonces puedes recuperarte. La enfermedad autoinmune es realmente una consecuencia de nuestros pensamientos. Entonces tienes que volver al amor propio o... Sí, porque todos esos problemas son, ¿por qué no se están sanando a sí mismos? ¿Cuáles son sus creencias? Y la respuesta es que la mayoría de las creencias son que no te puedes sanar a ti mismo porque no eres doctor. ¿Y quién crees que eres? Eso quita poder a la gente. Entonces, todos hemos sido desempoderados por personas diciéndonos, no tienes poder sobre eso, no puedes controlar tus genes. Son tonterías. O usualmente dicen, eso es un montón de tonterías, y todo el mundo me mira y yo digo, eso es un sistema de creencias, eres tan poderoso, y sí, podrías atravesar brasas, ¿verdad? Pero es mejor que tengas la mente correcta, no puedes estar en medio y tener dudas. El momento en que dudas te quemas, ¿bien? Otro que me gusta está en el sur. Los fundamentalistas se incorporan al éxtasis religioso, hablar lenguas, todo ese tipo de basuras así, ¿correcto? Y algunos de ellos juegan con serpientes venenosas, manipuladores de serpientes, serpientes de cascabel, serpientes de coral, todas esas serpientes venenosas, incluso cuando son mordidos, no tienen ningún problema. Los que son realmente geniales son los que beben estrictina en dosis tóxicas con la creencia que Dios los protege. Adivina qué, beben estrictina y no hay efectos de daños en absoluto. Es como que era una conciencia. Pero no puedes beberlo y tener una sensación de que te va a envenenar porque lo hará, ¿bien? Y luego está otra que me encanta. Tengo un montón de artículos de alrededor del mundo de mujeres que levantan un auto porque su hijo quedó atrapado bajo el auto, ya sabes, su propio hijo. Y es como, bueno, ¿puede cualquiera salir al estacionamiento y levantar un auto? Y la respuesta es que no. Luego muestro una foto de un levantador de pesas musculoso, sudando, levantando el auto. Y luego muestro todos los artículos acerca de mujeres, madres levantando autos, nada atlético en absoluto. ¿Y cuál era el punto? Es el sistema de creencias. Tu hijo está debajo de un auto. No hay sistema de creencias que diga, oh, bien, te mueres debajo del auto, yo me quedaré aquí parada. No, voy a levantar el maldito auto. Y lo hacen. Punto. Somos tan poderosos. Y aún así, nuestras creencias dicen que no lo somos. Y bueno, ese es el problema. Si crees que no eres poderoso, entonces por definición no lo eres. Y tenemos personas desempoderadas desde el principio. Y las dos fuentes desempoderantes han sido A, la iglesia. ¿Desempoderante? Nosotros hablamos con Dios. Tú no puedes. Entonces, vamos a manejar la espiritualidad por ti. Bien, algo que ya tienes, pero nosotros lo manejaremos diciéndote que no lo tienes. Y luego la medicina. Vamos a manejar tu salud. No puedes, pero nosotros sí. Es tonterías. De hecho, los pacientes de cáncer tienen una mejor oportunidad al no ir al doctor por su cáncer que esos que sí van al doctor. Estadísticas. Sí. ¿Qué tan poderosos somos? Más de lo que puedes imaginar.